Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a enseñar cómo podéis agregar de una forma muy sencilla y muy rápida la fecha y la hora en OBS Studio. Lo vamos a hacer utilizando Lioran Board, que es la aplicación que llevamos utilizando ya durante estos últimos tutoriales para el curso que estamos haciendo, y os voy a enseñar a ponerlo de tres formas. La que sería la que viene por defecto, la segunda forma os voy a enseñar a darle formato a esa fecha para que lo podáis vosotros mostrar tanto el mes, el año y el día en el orden que queráis. Y por último, y como tercera opción ya más avanzado, os voy a enseñar también cómo podéis traducir el nombre, por ejemplo, del mes o día de la semana para que en lugar de que salga en inglés, salga en español o en cualquier idioma que queráis. Así que tomad asiento, que empezamos. En primer lugar, y como siempre, tenemos que conectar Lioran Board a OBS Studio y vamos a acceder a la deck que queramos. En nuestro caso, en mi caso voy a coger esta de Lioran Board del curso y vamos a crear un nuevo botón. Por lo que en una casilla en blanco hacemos clic con el botón izquierdo y seleccionamos la opción de crear un botón en blanco. Le vamos a poner un nombre, con el botón derecho cambiamos el texto y vamos a poner, por ejemplo, fecha y hora. Recordad que con la almohadilla lo que vamos a hacer es conseguir un intro para que aparezcan en dos líneas. Y ahora vamos a empezar a crear ya comandos, añadir las opciones. Para eso hacemos clic nuevamente con el botón derecho y añadir comandos. El comando de la acción que vamos a utilizar es una que se llama getDate. ¿De acuerdo? Como veis, esta acción ya tiene el nombre de la variable, que es la que utilizaremos para mostrar, y tiene varias opciones: el año, el mes, el día de la semana, la hora, los minutos y los segundos. Y como todas las acciones, el retraso o el retardo que vamos a añadirle. La variable que vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, vamos a poner fecha y hora. Y vamos a mostrar o vamos a marcar a true todo aquello que queramos visualizar. En este caso, para que veáis el ejemplo, lo vamos a añadir todo. Y ahora tenemos que decir dónde queremos que se muestre ese texto. Yo, por ejemplo, ya en OBS Studio tengo una fuente que se llama fecha, una fuente de GDI, de texto, que es donde vamos a mostrar la fecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir una nueva acción de texto GDI Plus y seleccionamos esa fuente que tenemos, que en mi caso se llamaba fecha. Y como texto vamos a poner el valor de la variable. En este caso ponemos la barra, el símbolo del dólar y el nombre de la variable, fecha y hora. Recordad siempre que en Lioran Board las variables van entre las barras y el dólar. Una vez que ya tenemos este formato, hacemos clic en Done, nuevamente hacemos clic en Done y ya si abrimos el Stream Deck y mostramos la capa que tenía antes oculta, lo voy a marcar ahora, veis que ahora aparecerá en la parte superior, aquí va la fecha y la hora. Cuando conectemos a la stick correspondiente, que era la 1, vemos que ya tenemos aquí el botón de fecha y hora y cuando pulse se va a cambiar y va a aparecer la hora en ese momento. Voy a centrar la capa para que lo veáis bien. Y como veis, ya tenemos que pone que es 2021 de agosto, el día 9, lunes, 18:46:22. Como no le hemos puesto ningún temporizador ni nada, simplemente la capa se va a actualizar cada vez que nosotros pulsemos el botón. Pues como veis, los segundos se van actualizando. Aprovecho para deciros que ya en tutoriales anteriores, como podría ser el del timer, expliqué cómo podéis poner que estos botones se ejecuten periódicamente cada X segundos o cada X tiempo que configuréis. Así que si queréis automatizar este proceso de la fecha y la hora, os recomiendo que os paséis a ver ese tutorial, aunque os dejaré la etiqueta por aquí arriba para que lo tengáis más accesible. Como he dicho al principio, este sería el formato por defecto. Si por ejemplo queremos no mostrar la hora, pues tendríamos que venir aquí a editar comandos y en la hora pondríamos a false, los minutos a false y los segundos a false. Ahora hacemos clic en Done nuevamente. Y si ahora aquí en la Stream Day volvemos a pulsar, veis que ya los minutos y las horas han desaparecido y solo se ha quedado la fecha. Dicho esto, tendríamos explicada ya la parte por defecto, la que sería la más cómoda. Ahora vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, cambiar el orden de lo que estamos visualizando. Pues que aparezca primero el día de la semana, luego el mes y por último el año. En ese caso lo que tenemos que hacer es volver aquí y en lugar de poner fecha y hora,
tenemos que crear una variable por cada componente que queramos mostrar. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar por el año, lo vamos a dejar en true y el resto lo vamos a dejar en false. Ahora vamos a copiar esta acción, vamos a crear una nueva y en lugar de año la vamos a llamar mes. Y aquí lo que vamos a dejar es el año a false y el mes al true. Añadimos otra nueva donde la vamos a llamar día y haremos lo propio dejando a true el día y ya por último vamos a agregar el día semana donde el día va a estar en false y el día de la semana en true. Ya tendríamos aquí diferentes variables por cada módulo, por cada parte que queramos mostrar. Y ya por último en el texto GDI, pues simplemente tendremos que construir en qué orden queramos. Lo primero que vamos a añadir va a ser el día de la semana, por ejemplo, día, semana. Luego vamos a añadir el día en el que estamos, en este caso nuevamente tenemos día. Ahora vamos a añadir el mes y por último el año. Ahora hacemos ya clic en Done nuevamente y cuando pulsemos en la fecha y hora y aparece la fecha, aunque nos hemos tenido que dejar algo mal porque aparece el año en repetidas ocasiones y eso será porque las variables, el año, como veis, lo hemos dejado en true en todas aquellas. El mes, bueno, ahora aparece ya que está bien y si venimos ahora sí y aparece que estamos a lunes día 9 de agosto de 2021. Hasta aquí sería ya la parte de configurar vosotros cómo queréis mostrar, en qué orden queréis mostrar esa fecha. Es decir, hay que crear una variable por cada uno de los datos que queréis mostrar y luego crear una etiqueta, una acción de texto GDI donde pongáis vosotros el orden. Ahora vamos a ver cómo traducirlo. Es decir, esta ya es un poco más compleja, por lo que estad atentos, aunque lo voy a explicar bastante despacito. Aquí lo que tenemos que hacer para traducir es apoyarnos de un fichero de configuración. Entonces, para crear ese fichero de configuración tenéis que ir a la carpeta donde tenéis Lior on Board instalado. Yo en mi caso lo tengo dentro de documentos, Lior on Board y el Receiver. Aquí tenéis que crear un fichero de configuración con el nombre que queráis con la extensión .ini. Para crear ese archivo simplemente tendréis que hacer clic con el botón derecho, nuevo, documento de texto y si os aparece la extensión tendréis que reemplazar el .txt por el .ini. A pulsar enter nos va a decir si queremos cambiar la extensión, le decimos que sí y ya tendríamos el formato, el fichero en .ini. Si nos aparecen las extensiones, en la opción de vista tenemos que marcar esta opción, extensiones de nombre de archivo. Si la dejamos deshabilitada no nos saldrá la extensión y si la marcamos veis que ya sale aquí el .ini. Entonces ya simplemente tendríamos que crear el contenido. ¿Qué contenido hay que crear? Muy sencillo. Yo me he creado ya un fichero .ini que le he llamado calendario. Y aquí dentro, al principio, he creado entre corchetes, que esto es muy importante, el título, por decirlo de alguna manera, de todos los días de la semana. Y aquí tenemos que escribir los días de la semana que nos va a devolver Lior on Board. Entonces, por ejemplo, Monday, veis que aparece aquí. Entonces, cada vez que Lior on Board nos devuelva Monday, vamos a coger este valor. Y así con todos. Y así con todos. Es muy importante que los escribáis correctamente con mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Debe coincidir tal cual. Luego he creado otro grupo donde le he llamado mes y he hecho la traducción del inglés al español. Y por último, los días de la semana. Nosotros en España usamos los números cardinales, pero en inglés se utilizan los ordinales, del primero, segundo, tercero, cuarto, ¿de acuerdo? En nuestro caso, vamos a mostrar, para que no salga el 9th que estáis viendo aquí arriba, simplemente mostremos el 9. Una vez que ya tenemos este fichero creado, lo que vamos a hacer es utilizarlo en Lior on Board. Ahora lo que vamos a hacer es añadir pasos intermedios con una nueva acción que se llame file load string.
Como ves aquí, nos aparece el nombre del fichero. Recordad que tiene que estar en sección .ini y dentro de la carpeta donde está instalado Liorandboard. Y aquí le vamos a llamar, pues, calendario.ini, que es el nombre que yo le he puesto. ¿Qué sección? Pues en este caso, como la sección del año es 2021 y no la vamos a cambiar, vamos a utilizar la sección del mes. Entonces, la sección la vamos a llamar mes, sin los corchetes. Aunque en el fichero de configuración sí que debe ir entre corchetes, nosotros aquí la vamos a llamar a la sección sin esos corchetes. Y la key vamos a utilizar la variable mes. En este caso, como Liorandboard nos va a devolver estos meses, no hace falta crear todas las posibilidades. Simplemente venimos aquí y en key escribimos el nombre de la variable, $mes y la barra. Muy importante que primero usemos el mes y luego la busquemos. Es decir, siempre vamos a obtener con la getDate la variable del mes y luego ya vamos a ir a buscarla al fichero. Entonces siempre primero obtenemos la fecha, en este caso el mes, y luego la buscamos en el fichero. Y por último, el nombre de la variable que vamos a utilizar, la nueva variable con el texto traducido. Pues en este caso la vamos a llamar mes es, de mes en español, ¿de acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer con el resto. Vamos a crear una nueva acción donde en lugar ahora del mes vamos a ir a buscar el día y la key que vamos a buscar es lo que nos devuelva la variable día. Y aquí pues le llamamos día en español. Y por último vamos a buscar el día de la semana, donde la sección va a ser día semana y la key va a ser la variable día semana. Y el nombre traducido pues va a ser día semana es. ¿De acuerdo? Entonces, por hacer un poco el resumen de lo que hemos hecho, obtenemos el año, obtenemos el mes y buscamos dentro de la sección mes la key que nos ha devuelto esta variable y la almacenamos en una nueva variable llamada mes es. Lo mismo con el día. Obtenemos el día, buscamos en la sección, en este caso, día, y lo almacenamos en una nueva variable llamado día es. Y el día de la semana, lo mismo. Buscamos día semana, lo que nos haya devuelto la variable día semana y la almacenamos en día semana es. Y ya por último, simplemente tenemos que cambiar lo que queremos escribir en el texto GDI. En este caso, vamos a poner que queremos escribir el día de la semana en español, día semana es. Podemos poner una coma si queréis para darle un formato más bonito. Luego añadimos el día es importante utilizar las nuevas variables. Vamos a poner un espacio de... Para aquí vamos a utilizar la variable mes es que hemos obtenido y por último el año, que en este caso, pues como no requiere ninguna traducción ni ningún formato, pues es la que vamos a utilizar. Y ahora sí, hacemos clic en Done nuevamente y en el Stream Deck que tenemos aquí, fecha y hora, al pulsar vemos que ya nos aparece la fecha en lunes 9 de agosto de 2021. Hemos traducido la fecha al formato que hemos querido, al idioma que hemos querido y además le hemos dado un formato más acorde a, por ejemplo, a nuestro país. Esto lo podéis hacer en cualquier idioma. Simplemente en el fichero de configuración tendréis que escribir la traducción que queréis utilizar. Y como veis, ha sido un tutorial muy práctico. Creo que os va a venir muy bien, sobre todo para añadir vuestras fechas a los vídeos que hagáis, ya sean grabaciones, ya sea stream, o directamente, si sois docentes y dais clases online, también podéis mostrar la fecha, incluso la hora, como habéis visto, que podéis hacer. Espero que os haya servido el tutorial, que os ayude en vuestras labores y como digo siempre, si os ha gustado lo que habéis visto, suscribiros al canal, apoyarlo con un fuerte like y compartirlo en vuestras redes sociales. Yo ya me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.